Colegas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de nuestro programa Diálogo Psicológico. Soy Ricardo de la Cruz y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, ya que vamos a hablar de la nueva ley 31902 que ha sido recientemente promulgada por el Congreso de la República. Y tenemos como invitada a la doctora Elena Saona Beteta, del Comité de Psicología Educativa del Consejo Directivo Nacional. Bienvenida, doctora Saona, ¿cómo está? Buenas tardes, colega Ricardo de la Cruz. Agradezco la invitación a esta nueva edición del programa Diálogo Psicológico. Y bueno, efectivamente ha salido una nueva ley, la 31902, sustentada, presentada por la congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular. Nosotros asistimos junto con el CDN y otros decanos de los diferentes CDRs a la mesa de trabajo que ella realizó hace unos días en el auditorio Alberto Andrade del Congreso. Y estamos también a la espera de poder concertar una entrevista con ella para poder precisar un poco el marco que ella tiene para la ejecución, la redacción del reglamento de esta ley. En esa mesa de trabajo, y esto quiero ponerlo un poco en contexto, ella mencionó que se tiene 90 días para elaborar este reglamento. Y de acuerdo con lo que fueron sus propias palabras, su intención es que sea el Minedu el que elabore este reglamento, obviamente en coordinación con MINSA, por algunos aspectos muy puntuales que se han colocado en esta nueva ley. Entonces, bueno, nosotros como comité y también a nivel del CDN estamos a la espera de poder concertar una entrevista con ella. Mientras tanto, vamos a ir realizando los análisis como, por ejemplo, parte en este programa, ¿no? Ujú. Excelente, doctora Saona. Y una consulta, ¿qué ha cambiado de esta ley, la 31902, respecto a la 29719? ¿Qué Bien, diferencias hay? en realidad lo que han cambiado es un artículo, que es el artículo tercero. Y aquí podemos ver en pantalla, acá podemos ver en pantalla, voy a ampliarlo para que todos los que están visualizando el programa puedan seguirlo. Esta ley 29719, la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, fue publicada el 25 de junio de 2011. Aquí está su objeto, que es establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas. Y aquí es donde viene el punto, que es el artículo tercero. Entonces vamos a leerlo. Dice, estamos, para las personas que están viendo el programa y de repente recién se incorporan, estamos viendo la ley inicial, la 29719, publicada el 25 de junio de 2011. Ya hemos mencionado su objeto y ahora el artículo tercero, que es justamente el artículo que ha sido modificado para esta nueva ley. El antiguo artículo tercero decía lo siguiente: designación de un profesional de psicología. Declárase de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos. La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre del 2012. El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional en el marco de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva. Muy bien, entonces, como podemos ver en la antigua ley 29719, ponía un plazo perentorio que era a diciembre de 2012 implementar por lo menos la designación de un profesional de psicología en cada institución educativa. Si bien es cierto, ponía como atingencia que esto se iba a realizar de forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, daba el plazo a diciembre de 2012. Como nosotros sabemos, aquí voy a dejar de compartir,
como nosotros sabemos, esto no se ha realizado. A la fecha, nosotros, bueno, con las estadísticas que el mismo Minedu ha entregado, no se tiene una cantidad suficiente de psicólogos por institución educativa. Nosotros contamos con un máximo de, y lo voy a mencionar en este momento, 1.844 psicólogos de las más de 90.000 instituciones educativas. Entonces, tenemos una realidad de que esta ley 29719 empezó a quedar desfasada, ¿no? Porque lo que se propone, pues lo que estaba ahí propuesto a diciembre del 2012 ya no se iba a poder cumplir prácticamente, ¿no? O sea, ya estaba totalmente desfasado. Estamos hablando desde el 2012 como plazo, estamos 11 años después y esto no se ha podido implementar. Ahora, este Consejo Directivo Nacional, liderado por el doctor Miguel Vallejos, es el que ha estado gestionando, visitando diferentes autoridades, ministerios, inclusive se envió un oficio a la presidencia para poder conseguir una respuesta de cómo va a ser la implementación de esta ley. Seguíamos hablando de la 29719, ¿no? Seguíamos hablando de eso. Sin embargo, bueno, no había una respuesta, no había respuesta. Finalmente, algunas reuniones se realizaron con la DREL y en esas reuniones se firmó un convenio con la DREL de colaboración, ¿no? Un convenio de cooperación en el que efectivamente se iba a poder contar con psicólogos, un número determinado de psicólogos para poder ayudar en los equipos itinerantes de convivencia y en otras tareas. Sin embargo, eso no iba al tema de fondo, que es un psicólogo por escuela. Y aquí quiero mencionar el dato puntual de cuántos son, de acuerdo con las mismas estadísticas, de cuántos psicólogos son los que se tiene hasta el momento. Y lo voy a mencionar. Tenemos a la fecha 1.848 instituciones educativas de las más de 86.637 a nivel nacional que cuentan con un psicólogo. Entonces, si nos damos cuenta, es un número mínimo. Muy bien. Ahora, tengamos en cuenta que la 29719, a su vez, también trabajaba un aspecto de una ley anterior, que era la 28044, que incluía un psicólogo, un enfermero y un odontólogo por colegio. En muchas instituciones se implementó el enfermero y el odontólogo. Sin embargo, lo que refería a un psicólogo por colegio requirió ya de una ley especial, que fue la 29719, porque inclusive con la anterior, 28044, tampoco se implementó como debía ser. Muy bien, después de las gestiones realizadas por el presente CDN y también gestiones previas realizadas por anteriores CDNs concentrados en lo que era la ley de salud mental, este CDN específicamente para el trabajo de 29719, se consiguió finalmente que varios proyectos de ley del Congreso confluyeran en este proyecto que finalmente se hizo ley, que es la que estamos tratando ahora, ¿no? La 31902 y que voy a compartir para que se vea dónde está el cambio y lo que implica. A ver, Excelente, vamos a excelente. compartirlo un ratito, por favor. Quiero colocarla en pantalla, esté bien, esté aquí. Ya, ahí está. Y ahora procedo a compartir. Bien. Entonces aquí tenemos en pantalla, voy a ampliarlo, la ley 31902 y dice, ley que modifica la ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas a fin de fortalecer la prevención del acoso escolar. Y además también modifica, ¿no? El decreto legislativo 1218, decreto legislativo que regula el uso de las cámaras de videovigilancia
para incorporar a su objeto el acoso escolar. ¿Qué dice el artículo 1 de esta ley, de esta nueva ley 31902? Dice, modificación del artículo 3 de la ley 29719. Se modifica el artículo 3, primer párrafo, y se incorpora el tercer párrafo de la ley 29719. ¿Qué dice ahora el nuevo artículo tercero? Designación de un profesional de psicología. Declárase de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de psicología en cada institución educativa encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos. La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Aquí vemos un cambio que es que ya le han retirado un plazo. La 29719 había puesto como plazo diciembre de 2012. Esta ley que modifica el artículo tercero de la ley anterior retira un plazo. No nos dice 2015, 2016, 2003, no, perdón, 2021, perdón, 2023, 2024, no nos dice una fecha. Simplemente queda de forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Confirma lo que dice el Ministerio de Educación, define las funciones de este profesional en el marco de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva. Y agrega un tercer párrafo, que es, los profesionales psicólogos pueden realizar el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUMS, en las instituciones educativas públicas, conforme con los lineamientos que establezca el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación, previa disponibilidad presupuestal. Aquí esta modificatoria agrega una nueva figura, que es el SERUMS, que se puede realizar en instituciones educativas públicas. El SERUMS, como se sabe, lo realizan profesionales de salud en general, de psicología en particular, en centros de salud mental o también en postas y centros de salud. Entonces aquí están abriendo la figura para que los psicólogos no solamente tengan la opción de realizar sus serums en postas, en centros de salud o centros de salud mental, sino que también puedan realizarlo en instituciones educativas. Muy bien, entonces aquí tenemos dos puntos que nos debemos enfocar un poco más. Pero de repente, hasta el momento, tú deseas hacer alguna pregunta o de repente Sí, algún comentario. justamente respecto a este último punto, donde se incorpora la figura del serum, ¿usted considera que esto de repente hace más complejo el hecho de que se pueda hacer más práctica la norma y de repente incorporar al Ministerio de Salud hace que esto sea más lento, la implementación de la ley? Creo que hay que resaltar el hecho Ujú, de que se ha actualizado la ley, porque ya la fecha estaba desfasada. Sin embargo, considero que al dejarla sin fecha, o sea, abierto, sujeto a ujú, disponibilidad presupuestaria, genera una incertidumbre. Y los psicólogos necesitamos no incertidumbres, sino certezas. Y llama la ujú, atención este haber dejado abierto porque la incidencia de los casos de acoso sexual, de acoso en escuelas, de bullying, violencia, los hemos estado viendo en diferentes programas televisivos, en noticias, y hasta la fecha, o sea, ni siquiera estamos llegando a fin de año, se ha incrementado, estamos cerca de los 7,000 casos reportados en el ok, CICB. Entonces, llama la atención porque por un lado diríamos, la ley y está muy bien, pero por otro lado tenemos la dificultad de cuándo sería ¿no? No sería esta fecha. ujú, Em, Ahora, esto implica que vamos a tener que debatir y tener que pelear el presupuesto. Y tengamos en cuenta que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud tienen otras necesidades también de presupuesto. Entonces ujú. aquí creo que sería interesante en una siguiente oportunidad en las que nosotros podamos conversar con la congresista Noelia Herrera
entender un Ujú. poco su visión. Ella cómo lo ve, si bien es cierto hay una disponibilidad presupuestal, ella como autora del proyecto de ley, ahora ley, ¿cuál ve como techo? ¿No? Como techo la fecha, teniendo en cuenta la cantidad de casos que ya son exponenciales en las instituciones educativas y que más bien son apremiantes y no podemos estar esperando a que, bueno, se junten voluntades para poder Correcto. Ujú. ¿no? Brindar un presupuesto, ¿no? Entonces, Claro. eso por un lado. Ujú. Em, También tengamos en cuenta lo que usted ha mencionado de serums. Efectivamente, el serums es una figura muy propia del Ministerio de Salud, porque dice Claro, Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, que claro, tiene sus características particulares, tiene modalidades, tiene un programa, un plan de trabajo que los serumistas siguen. correcto. Entonces, el hecho de que entre la figura de repente, y muchas voces han llegado a nuestro comité y también al CDN, de que tal vez se hubiera utilizado otra terminología, ¿no? No serums, que de repente podría inducir a confusión, sino otra terminología que particularizara el hecho de una atención en instituciones educativas, porque recordemos que la forma de intervenir en instituciones educativas no es igual a la forma en que se interviene en centros de salud, en postas. Si bien ellos hacen Oh, atención de salud mental comunitaria, ajá, pero el trabajar en una institución educativa no es igual. exacto, Necesita una preparación especial sí, es correcto. y algún plan, ¿no? Sí. Y es otra visión, ¿no? O sea, porque una cosa es tener una visión más clínica y cuando hablamos de un problema como tan complejo como el bullying, la violencia escolar, estamos hablando de un fenómeno que además es multidimensional. Entonces, no sé hasta qué punto, de repente sí, la intención ha sido buena, pero efectivamente, uno lo hace más complejo. Dos, puede ser una limitante para su implementación, que es, finalmente lo que queremos es que esto salga y salga de una vez para todos nuestros colegas psicólogos, ¿no? Justo veía un reportaje, justamente la Contraloría había hecho, alertó al Ministerio de Educación, para efectos de Lima, que teníamos 324 psicólogos para una población de 2 millones de estudiantes, ¿no? Entonces, como muy bien usted lo mencionaba, ¿no? Casi 90.000 colegios y a nivel nacional 1.844 psicólogos, pero claro, ¿cómo hacemos para que esto se haga efectivo? ¿Y qué le pide usted a las autoridades para que esto realmente ya sea una certeza, como bien lo menciona? ¿Qué podríamos hacer? Bien, muy bien. Respondiendo a su pregunta, colega, hay dos situaciones que necesitan los colegas que trabajan en instituciones educativas públicas. Uno, una mayor estabilidad, porque ellos ahorita están en CAS y no tienen plaza orgánica. Entonces, necesitan una plaza orgánica que asegure su permanencia de inicio a fin del año y que puedan ejecutar de una manera tranquila y bien realizada su plan de intervención, su plan anual. Eso no se da. Ni en Lima ni en provincias hay muchos problemas. A veces ni siquiera se les contrata en marzo, que es el CAS usual, sino están entrando en mayo, septiembre, agosto, y a pesar de que hay un presupuesto ya destinado. Y por otro lado, un incremento de sus remuneraciones. Ahorita el CAS está recibiendo 2.500 soles, y sin contar los descuentos. Entonces, así, nosotros tenemos información que nos llega de regiones y ahí nos están ellos mencionando, por ejemplo, y este dato lo quiero brindar, que reciben 2.180 líquidos. 2.500 es lo que aparece en la boleta. ¿Qué? Un psicólogo también tiene familia, tiene que capacitarse. Entonces, se está sosteniendo sobre todo este ejército, vamos a decir, de psicólogos, un problema tan acuciante como la violencia en escuelas, y que Ujú, es un tema multifactorial, como usted lo ha dicho, pero sin armas, con ujú. un sueldo ínfimo y además con un contrato que no permite una estabilidad.
y no le permite tampoco realizar a cabalidad sus funciones. Esas serían las dos cosas que definitivamente se necesita e invocamos a la congresista para que esté haciendo un seguimiento puntilloso de esta situación y también a las autoridades del Ministerio de Educación y de MINSA a considerarlo. No puede Claro. haber doble discurso. Por un lado decimos, es urgente, pero por otro lado no le damos las herramientas ni las armas al personal que tiene que estar en la primera línea de atacando este problema. Claro, efectivamente, como usted muy bien lo ha resaltado, es importante que nuestras autoridades, ¿no?, tomen las cartas en el asunto y de una vez, pues nos ayuden a que esta ley que es requerida por toda nuestra comunidad de psicólogos sea de una vez implementada, ¿no? Y en ese aspecto que usted ha señalado, eh, esta ley obviamente va a representar un reto para, sobre todo, su comité, ¿no?, de psicología educativa. ¿Qué planes está pensando, planteando para la actualización, la capacitación y de repente también el establecimiento de protocolos para la atención de los casos de bullying? Y que Claro. probablemente nuestra comunidad de psicólogos educativos debe estar esperando. ¿Qué les podría decir? Bien, esto se trabaja de manera coordinada y bajo el liderazgo del Consejo Directivo Nacional. Y Ujú. aquí son varios ejes. Obviamente tiene que haber cursos formativos para poder preparar a los psicólogos a una realidad diferente como es una institución educativa. Tenemos todo psicólogo como psicólogo general, tiene las herramientas básicas, pero debe llevar cursos formativos para poder adecuarse a lo que significa la intervención en una situación diferente, que es en una institución educativa, donde tenemos padres, profesores, administrativos y también la comunidad en su conjunto. Por otro lado, también se está contemplando, bueno, mesas de trabajo para poder recoger las voces, las inquietudes de los diferentes actores involucrados en esta ley, ¿no? Hay varios temas que trabajar, pero principalmente esos son los que iríamos atacando. Y obviamente seguir en las coordinaciones con la congresista Noelia Ajá. Herrera para ver la redacción e implementación del reglamento, porque al final la ley te da el marco, pero donde se va a colocar ya los hitos es en el reglamento. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos para conseguir efectivamente este presupuesto de manera progresiva y por otro lado para que el SERUMS no se constituya más bien en algo problemático, sino que Correcto. sirva Ujú. para la mejora de las instituciones educativas. Sí, correcto, doctora Saona. Y efectivamente, desde aquí vamos a reiterar el llamado a la congresista Herrera, ¿no? Desde nuestro programa, nuestro equipo de comunicaciones se ha comunicado, ha estado buscando a sus asesores muchas veces, pero sabemos que está ocupada, pero es muy importante a la congresista Herrera que pueda venir aquí a conversar con nosotros y también, como no, reunirse, ¿no?, con el CDN, con usted, doctora Saona, porque es importante y nuestra comunidad de psicólogos requieren que esta ley no sea letra muerta, sea reglamentada esta vez y se aprueben y obviamente con condiciones que sean adecuadas para los profesionales psicólogos a nivel nacional, ¿no? Un profesional psicólogo es alguien muy valioso, muy importante, muy bien formado y que requiere obviamente también ciertas condiciones eh, así salariales mínimas, ¿no? ¿Ok? Y ojalá pues la congresista Herrera pueda estar pronto en nuestro programa y también reunirse con nosotros que estamos llanos a poder colaborar con ella. Y ya para despedirnos, doctora Saona, ¿qué último mensaje le puede dar a nuestros colegas? Bien, yo les diría a todos los psicólogos educativos a nivel nacional dos situaciones. Es justo y correcto luchar por las reivindicaciones, ¿no?
económicas, por lograr ese reconocimiento social que merecemos por la labor tan sacrificada que se está realizando. Sin embargo, también los insto a capacitarse, a formarse, estar en formación constante, tanto a nivel de un marco teórico que permita comprender de manera multifactorial lo que está ocurriendo en las instituciones educativas, y también formarse a nivel de herramientas concretas que nos permitan intervenir. Todos ustedes son posibles líderes, son líderes de sus comunidades alejadas, los que están en provincias, pero si nosotros no sabemos expresar ese conocimiento ante el director, ante el representante de la UGEL, ante el gobernador, por mucho que nosotros trabajemos, no vamos a ser considerados. Entonces tenemos que, a la vez que solicitamos se cumplan con los derechos laborales que nos merecemos, también hacer propuestas articuladas y que se evidencie una formación sólida desde el punto de vista de la teoría, teórico, práctico. Sin esas herramientas, siempre vamos a ser tomados como profesionales de segunda categoría y eso no debe ocurrir. Es ya, eso sí, es responsabilidad de nosotros. Bien, doctora Saona, le agradecemos mucho su presencia. Este ha sido un tema muy importante. Ha aclarado usted todas las dudas y creo que definitivamente va a servir mucho, sobre todo para reivindicar la gran labor que están haciendo nuestros colegas en el área educativa. Bien, sin más, agradecerle nuevamente su presencia, agradecer a ustedes, colegas, por acompañarnos en este programa Diálogo Psicológico y los invitamos a una próxima edición. Muchas gracias. Gracias.